Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios, del mensaje de justificación por la fe. En esta oportunidad a todos los hermanos que cada día, por la gracia de Dios, nos acompañan en seguir estudiando este mensaje que trae el poder de Dios y que este mensaje es el que nos preparará para la lluvia tardía y para el fuerte pregón. Estamos ya en el estudio número 108 de esta serie. Vamos a continuar estudiando el hombre, un santuario viviente. Estamos comenzando recién en la primera parte, el cerco del santuario. El santuario tenía un cerco, o así como en Isaías capítulo 5, Dios lo representa a los fieles, a su pueblo, con una viña. La viña estaba cercado, y el cerco representa la ley de Dios, la protección del pecado. Cuando ya uno tiene un cerco destruido, o un cerco que no está debidamente establecido por Dios, entonces ya el ser humano es presa del enemigo. Así como Jesús dijo: yo soy la puerta. El que entra, dice, por la pared, dice, es salteador. El enemigo viene a destruir, a matar y a llevar a una vida de pecado. Y la paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros necesitamos estudiar acerca de la ley de Dios. Hemos visto que la obediencia perfecta, una obediencia completa a la ley de Dios es lo único que nos puede resguardar de una vida de pecado, de seguir pecando. Ese cerco es el que nos da seguridad, ese es el que da felicidad, ese es el que da paz y estabilidad y protección contra los poderes de este mundo que ya están actuando en nuestra vista. Por eso necesitamos seguir estudiando acerca de la ley de Dios. Hemos visto dos errores que existen y contra los cuales el Señor nos ha prevenido. Dos errores, dice, peligrosos en este tiempo. La una es llevarnos a desechar la ley de Dios, que solamente la salvación es por fe y gracia, y que se puede vivir solamente por fe y gracia. Pero es una fe falsa y es una gracia barata. Porque la palabra de Dios dice en Romanos 6:14, donde está la gracia, dice, el pecado no tendrá poder para dominarnos. Y donde hay fe, la fe siempre, donde existe la fe, aparecen las obras. Cuando no hay obras, eso quiere decir que no existe fe verdadera. No es tratar de aumentar obras a la fe, sino que la fe tiene sus mismas obras. Es como una planta. La planta buena va a producir buenos frutos. La fe verdadera produce frutos de obediencia y frutos de obras de bien hacia los demás. Esa es la prevención que nos hace que el mundo religioso, que solamente vive creyendo y sigue pecando, entonces pues ha ido al otro extremo. Y el otro error opuesto, que peligroso también, es los legalistas. El que está tan celoso de querer obedecer la ley para poder mejorar su vida, para aprender a obedecer, para perfeccionarse, para llegar a ser santo. Ese es el otro error peligroso, pero dice eso imposible, nunca va a llegar, porque el ser humano con naturaleza pecaminosa, con amor egoísta, con mente del yo, del mundo, nunca va a poder obedecer, porque la ley de Dios es santa, justo, bueno. Entonces, solamente los justos, los santos, los buenos pueden obedecer. Y la obediencia correcta, entonces hemos visto, el hombre natural, el hombre egoísta, la mente del yo, la mente carnal, el hombre
natural pecaminoso debe morir. Y Dios tiene dispuesto en el plan de salvación hacerle resucitar a vida nueva, a nacer del Espíritu, pero nace con el amor de Dios en el corazón, con la ley escrita en el corazón, nace con la imagen de Cristo, de su Padre, con el carácter de Cristo. Eso se llama el manto de la justicia de Cristo, y con el poder del Espíritu Santo y la gracia de Dios, para que su vida sea una vida de obediencia, una vida de paz, una vida llena de obras y sea la luz del mundo. Esa es la verdadera obediencia que hemos visto. Por eso, ahora vamos a leer en Discurso Maestro de Jesucristo, página 123, nos dice una advertencia. Cuando la doctrina que aceptamos destruye el pecado en el corazón, limpia el alma de contaminación, de egoísmo y produce frutos de santidad, entonces podemos saber que es la verdad de Dios. Si la verdad que nosotros creemos, si esa verdad no elimina, no limpia, no destrona el egoísmo, el amor egoísta, la mente carnal del corazón, entonces el creyente va a seguir pecando. Entonces no es verdad, dice, es un engaño, es una verdad mezclado con la mentira. Cuando en nuestra vida se manifiesta benevolencia, bondad, ternura, simpatía, cuando el gozo de llevar el bien anida en nuestro corazón, cuando ensalzamos a Cristo y no al yo, entonces podemos saber que nuestra fe es correcta. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos, dice el apóstol Juan. Entonces, donde hay el amor de Dios en el corazón, donde hay fe verdadera, aparecen las buenas obras. Y se ensalza a Cristo, no al yo, porque el yo está muriendo. Así nosotros podemos conocer en qué estamos creyendo, qué hemos creído hasta ahora, qué hemos entendido, qué hemos enseñado. Si nuestra vida prácticamente sigue una vida pecaminosa, entonces necesitamos empezar de nuevo. Empezar de nuevo es nacer de nuevo. Entonces ahora vamos a encontrar un tercer peligro que el espíritu de profecía nos enseña. El tercer peligro es engañarse uno mismo, creer que está viviendo una vida de justificación, creer que está viviendo por fe, engañarse a sí mismo. ¿Cómo es esa vida que uno se engaña a sí mismo? Como dice Apocalipsis 3, 14 al 18. No sabes, dice, no sabes que estás mal, que hay pecado en tu corazón, dice, está escondido. Es cierto que haces, dice, obras, yo conozco tus obras externas, dice, son buenas, pero el corazón es malo. Vamos a leer en este libro, A fin de conocerle, 118, dice así. Significa una enorme diferencia la forma en que servimos a Dios. Hay dos formas de engañarse. Una es la verdadera de servir a Dios y otra es la forma engañosa. Dice, ejemplo, el muchacho que estudia a regañadientes sus lecciones porque tiene que aprenderlas, nunca será un verdadero estudiante. El ejemplo de los estudiantes que estudian de mala gana porque tienen que estudiar, porque tienen que aprobar y tienen que terminar y tienen que sacar un cartón, un título, solo por terminar y por sacar un título estudian, entonces no es, dice, un verdadero estudiante. Ahora eso apliquemos, dice, a la vida cristiana. El hombre, el cristiano que pretende guardar los mandamientos de Dios porque piensa que debe guardarlo, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Así que hay cristianos que solo guardan, dice, los mandamientos de Dios, cumplen la palabra de Dios porque tienen que cumplirlo, porque desean salvarse. Desean ser liberados, dice, de las
maldiciones de la desobediencia. Ellos, dice, nunca entrarán en el gozo de la obediencia, porque no tienen el amor de Dios en el corazón. Solo guardan con la vida carnal, con la vida natural, con la vida que se ha nacido en este mundo. Porque la vida cristiana verdadera es renunciar a la vida de este mundo, al hombre carnal, al hombre humano, y nacer a vida nueva, un hombre espiritual. El hombre espiritual, porque nace con la ley de Dios en el corazón, con el amor en el corazón, nace justo, santo, una criatura con la imagen de Cristo. Para él será un gozo la obediencia, un placer servir a los demás. El sacrificio será un placer, se gozará, se deleitará en cumplir los mandamientos de Dios. Y la vida de este mundo será pesado, no le gustará las cosas de este mundo, ni la vida de este mundo. Esa es la diferencia. Vamos a ver en el libro, a fin de conocerle, en la siguiente página, 119. Dice: cuando la palabra de Dios es una carga, porque corta directamente a través de las inclinaciones humanas, entonces la vida religiosa no es una vida cristiana, sino un esfuerzo penoso y tirantes, una obediencia forzada. Se han puesto a un lado toda pureza y piedad de la religión. No tienen, dice, la pureza y el amor de la religión. Entonces, si la vida cristiana es una carga, choca con nuestras inclinaciones, es una vida religiosa, dice, penosa, de esforzarse, es tirante, nos hace difícil, y lo cumplimos con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, y siempre fallamos, prometemos y fallamos. Esa no es la vida cristiana verdadera, dice. Ese es un engaño de la vida cristiana, que uno mismo se engaña. Es una obediencia forzada. Piensa que Dios exige obediencia, que si no obedece le va a ir mal. Piensa que Dios es un Dios malo que impone obediencia. Esa no es la vida cristiana. Dios tiene en el plan de salvación desechar esa vida cristiana, porque Dios no es un Dios de mejoras. Dios no quiere mejorar al ser humano con leyes, así como el mundo. El mundo quiere mejorar a las personas con leyes, con educación. También Satanás ha pervertido el Evangelio, como dice apóstol Pablo en Gálatas capítulo 1, Evangelio pervertido. ¿Qué es eso? O sea, enseñar de que el hombre puede mejorar con la religión. El hombre puede educarse obedeciendo las leyes de Dios. Pero es un engaño y nunca va a llegar a la perfección, a la santidad. La vida cristiana es cambio de vida, cambio de naturaleza, otra vida espiritual, no vida religiosa en vida carnal, no en naturaleza pecaminosa, no con el amor del hombre egoísta, porque el amor humano es interesado, necesita un amor divino, un cambio de vida. Ahora en Alza tus ojos 358. Se apartan de la justicia de Cristo y cumplen solo la letra de la ley de Dios, especialmente en relación al cuarto mandamiento. Así es, sin tener la justicia de Cristo, sin tener la conversión, el nuevo nacimiento, solo van a cumplir, dice, la letra de la ley, una obediencia exterior. Internamente no están conformes, no están contentos. El corazón busca las cosas de este mundo, de esta tierra, cosas terrenales, ama el mundo, pero solamente cumple la letra de la ley de Dios. Eso se llama legalismo, legalista. El legalista es un fanático. ¿Qué es ser fanático?
Fanático es solamente alegrarse, gozarse de que es religioso. Así como los fanáticos del fútbol. Los fanáticos del fútbol están en las tribunas observando y criticando. Pero los jugadores están en la cancha sudando la camiseta. Y los fanáticos nunca van a entrar a la cancha porque no dominan, no saben jugar bien. La vida cristiana es así. Los fanáticos solamente cumplen la letra de la ley, obediencia externa, pero no dominan, no se gozan en la obediencia. No es una delicia el estudiar la palabra de Dios, no es un gozo predicar el Evangelio, no es un gozo hacer las obras de Cristo. No son sus obras, sino son las obras de Cristo. El Espíritu Santo obra en el creyente. Es una vida cristiana fácil. Jesús dijo, mi yugo es fácil. O sea, la obediencia de Cristo es fácil porque nace a la vida nueva. Tiene la justicia de Cristo, tiene la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo es fácil. Por eso Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, el yo ya no vive, el hombre natural ya no vive, cada día muero, dice, mas Cristo vive en mí. Necesitamos ser implantados con la vida de Cristo, un implante, un cambio. Necesitamos el amor de Cristo, necesitamos la vida espiritual de Cristo, una vida santa, una vida de justicia, una vida sin pecado. Ahora sí, el justo va a obedecer una ley de justicia. El santo en Cristo va a obedecer una ley de santidad. Será fácil. En lugares celestiales 133 dice, una religión imaginaria, una religión de palabras y de formas externas, donde la verdad es dejada en el atrio exterior del templo, para ser admirada como una flor hermosa. No es vida cristiana verdadera. Entonces, ahí tenemos otra forma como se manifiesta un engaño de la vida religión moderna. Una religión, dice, imaginaria, solo de palabras, donde dice Señor, Señor, solo es oraciones, solo es cantar, solo es ir a la iglesia, solo es hablar la teoría de la doctrina, de los principios, la teoría de todos los mensajes. Pero el carácter del creyente sigue igual. Quizás mejoró un poco, pero tiene un carácter humano. Se molesta, reniega, está descontento, vive vacío, vive en problemas en su familia, con sus hijos, con la esposa, está en problemas con los hermanos, problemas en su trabajo, problemas en el mundo. Entonces solo vive una vida religiosa de ceremonias, solo cumple en la vida exterior, en los actos. Sus miradas, sus palabras están mal, sus pensamientos están mal, su corazón está mal, porque allí está el amor egoísta. Y Satanás trabaja por medio del amor egoísta. Ese es un engaño de la vida cristiana. Ahora vamos a ver, en Hijos y Hijas de Dios 294, dice, es inútil decirles que no deben usar esto o aquello a los hermanos, porque si el amor de estas cosas vanas está en el corazón, el desprenderse de los adornos será solamente como podar las ramas de un árbol. Las inclinaciones del corazón carnal harán valer sus derechos. Ahí tenemos otro engaño de la vida religiosa. Dice, en vano los padres pueden decir a sus hijos de que dejen de hacer esto, que dejen de hacer aquello, porque es malo, la palabra de Dios dice. O es
En vano decirles, dejen los adornos, dejen las modas y dejen las malas palabras o los malos comportamientos. Eso no va a funcionar, dice, no va a cambiar, porque el amor a esas cosas está en el corazón, es el amor egoísta, es un corazón carnal, dice, y siempre va a volver a vivir igual, a cometer las mismas cosas. Es como cortar, dice, las ramas del árbol malo. Uno puede cortar todas las ramas del árbol malo. El árbol malo va a brotar las ramas. Nuevamente, en cualquier momento, va a estar a la moda. En algún momento va a estar hablando mal. En algún momento ya va a incumplir de predicar el Evangelio. En algún momento ya no va a ir a la iglesia, ya no va a hacer los cultos, ya no va a estudiar la palabra de Dios, ya va a hablar palabras malas, va a ofender, se va a molestar. No va a funcionar, dice. La vida cristiana verdadera no es imponer normas, no es poner órdenes, no es poner mandatos, no es dar órdenes, no es exigir que se cumpla, no es pedir que prometan ser fiel a Dios, no. La vida cristiana, dice, es un cambio de corazón, cambio de mente, cambio de naturaleza, dejar la naturaleza pecaminosa y recibir la naturaleza divina, recibir la justicia de Cristo, la vida de Cristo, nacer a una vida de justicia, de santidad, morir al yo, dice. Entonces, por eso, en las iglesias, los pastores, los misioneros, los teólogos, los maestros, los dirigentes, ¿qué hacen? Imponen normas, pero normas de la ley. Imponen órdenes de la palabra de Dios. Enseñan que no deben hacer esto, no deben hacer aquello. Eso es método humano, método de la educación mundana. Hemos nacido con ese sistema y nos hemos educado en las escuelas, en los centros de este mundo. Nos han enseñado que con leyes, con educación puede mejorar el hombre. Y también los teólogos, los pastores, los misioneros se han equivocado, se han adaptado también a ese método de imponer en las iglesias. Eso no va a funcionar. Necesita enseñar el mensaje de la justicia de Cristo, el mensaje del santuario, nacer a vida nueva. Por eso Jesús, que dijo a los judíos, comenzando de Nicodemo, tienen que nacer a vida nueva. Pero para nacer, Jesús dijo, el grano tiene que morir, tiene que ser enterrado, tiene que ser aplastado, pisado. El grano no vale, grano solo. Tiene que morir y nacer a vida nueva. Planta buena producirá buenos frutos. Nace como justo, como santo. En el libro de Romanos capítulo 11, el verso, vamos a ver en nuestra Biblia, el verso 16 dice, si la raíz es santa, también las ramas serán santas. Entonces no necesitamos cortar las ramas, sino la raíz tiene que ser santo, tiene que ser injertado a Cristo. San Juan capítulo 15 dice, 1 al 10, yo soy la vid, dice Cristo, vosotros las ramas, los pámpanos. Los pámpanos tienen que ser injertados a la vid. Entonces no es que el mal árbol hay que cortar las ramas. El hombre pecador nunca va a mejorar, nunca va a cambiar. Dios desecha. Por eso Jesús dijo a los judíos, ustedes son odres viejos, hombres viejos, de Romanos 6:6, debe ser desechado. Necesita odre nuevo, hombre nuevo. Dios es creador, nos quiere crear un hombre nuevo. Ese es el plan de salvación por el cual Cristo vino a este mundo, dio su vida y vivió una vida sin pecar, de obediencia perfecta para darnos a nosotros. Así como el médico implanta un nuevo corazón, un nuevo riñón, un nuevo pulmón
Así Cristo quiere implantarnos una nueva vida, su vida perfecta de obediencia. Desde nacimiento hasta su muerte vivió una vida perfecta de obediencia a la ley de Dios. Nunca pecó. Esa vida quiere darnos. A esa vida podemos nacer si renunciamos a la vida antigua. Pero el gran problema es que si renunciamos a nuestra vida carnal humana, ya no vamos a poder seguir trabajando en el mundo. Ya no vamos a poder ejercer nuestra profesión. Ya no vamos a ser médico, maestro, ingeniero para el mundo. Ahora vamos a nacer a vida nueva. Cristo nos va a decir, tú quieres ser médico, ahora vas a ser médico misionero. Nace en el reino de Dios como médico misionero. Tú quieres ser maestro, vas a nacer como maestro, porque naces con el espíritu del maestro de los maestros. Tú quieres ejercer la profesión de derecho, ahora vas a nacer con la ley de Dios en el corazón. Y vas a enseñar a todos a tener la ley de Dios en el corazón para ser obediente, perfecto, justo y santo. Ya no vas a dejar esa vida de ser abogado, de enseñar a los hombres a cumplir la ley en la vida carnal externamente. Eso nunca va a funcionar. El mundo está lleno de abogados, lleno de jueces y más pecado, más mal en el mundo. Eso no funciona. Así que entonces, alza tus ojos 238 nos dice, Dios dice a todos los seres humanos, así como le dijo a Pablo, y Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? El alma que aceptó a Cristo se pregunta ahora, así como Pablo aceptó a Cristo, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo de hacer? Pero Satanás, ¿qué dice? Satanás incita y al hombre dice, le sugiere y le dice, puedo hacer. La rectitud, dice, es un súbdito desleal. Así que el hombre incitado por Satanás dice, yo puedo hacer, yo puedo cumplir la palabra de Dios. Así como en el antiguo pacto, el pueblo de Israel dijo, nosotros cumpliremos la ley de Dios, antiguo pacto. El antiguo pacto es la promesa del hombre, lleva al fracaso, lleva a la maldición. Nosotros, ¿qué debemos de decir entonces? Tenemos que decir, Señor, yo no puedo hacer nada con mi vida pecaminosa. Señor, entrego mi vida, tú crea en mí un hombre nuevo. Dios es creador. Dios no es evolucionista. La educación del mundo es evolucionista, que el hombre va a mejorar con leyes, con castigos. El Antiguo Testamento dice que la educación del mundo lo adiestra y lo educa como a los toros de Basán. O sea, el hombre educado solamente sabe hacer lo que aprendió. No puede hacer otra cosa. Es como el médico. Los mejores médicos del mundo son educados a aplicar la medicina a los enfermos de acuerdo a su enfermedad. Pero cuando aparece una nueva enfermedad, una nueva peste, no saben qué hacer. Han fracasado. La ciencia médica, los médicos han fracasado en esta pandemia. Pero los médicos misioneros no fracasan, porque tienen al médico de los médicos en su vida. Y para el médico de los médicos, con ese espíritu que ha nacido el nuevo creyente, para todo hay solución. Lo que es imposible para el hombre carnal natural es posible para Dios, para el Espíritu Santo, para la gracia. Dios, el Espíritu Santo, Cristo, aún a los muertos puede resucitar. Para Cristo es fácil sanar a un enfermo. Solo necesita que el enfermo esté dispuesto también a morir al yo, a morir al pecado, a morir a la mente carnal, a la mente del yo, y nacer a vida nueva. Aquí, así como Cristo curó a aquel ciego de nacimiento, no solo le devolvió la vista, sino también le devolvió, dice, la vista espiritual.
nació a vida nueva, un hombre justo, nuevo, santo, sabio. Y cuando los sacerdotes lo llamaron, él comenzó a enseñarles, a predicarles a los sacerdotes el evangelio de la salvación. Y los sacerdotes se molestaron y le dijeron: tú no tienes educación, tú has nacido ciego y nos enseñas. Así el verdadero cristiano que nace en el reino de Dios como misionero, como santo, como justo, como sabio, enseñará al mundo la justicia de Cristo, llevará la solución de que Cristo es la solución. Pero no un Cristo barato, no un Cristo Papá Noel, no un Cristo que salva en el pecado, no un Cristo que bendice las cosas materiales, no, un Cristo que da solo bendición espiritual, un Cristo que da salud física y salud espiritual, un Cristo que pone el amor, la ley en el corazón, un Cristo que puede mantener firme en estas pandemias, un hombre espiritual que no obedece las leyes del mundo. Solo obedece las leyes del mundo cuando están de acuerdo con la ley de Dios. Pero cuando están contra la ley de Dios y la ley natural, el hombre espiritual no obedece a esas leyes. En esta pandemia hemos visto, el mundo ha inventado leyes contra la ley de Dios. Ejemplo, una de las leyes: estar encerrado en la casa, no salir de la casa, estar esclavizado en la casa. La ley natural no dice eso, que debemos estar encerrados en la casa. La ley natural dice que el ser humano debe estar en la naturaleza, debe caminar, debe correr. La otra ley, la ley de las pandemias, dice que hay que estar con barbijo, hay que estar con tapaboca, hay que estar con la máscara en la boca. La ley natural no. La ley natural dice que no debes ponerte nada en la nariz y en la boca, porque la nariz elimina todo, la eliminación del cuerpo, todo lo que los venenos del cuerpo se eliminan por la nariz, por la expiración. Y no se puede tapar, dice, y elimina gérmenes, virus, bacilos, células muertas. ¿Qué sería si nosotros tapamos el escape de un carro, de un motor? El motor se apaga, el carro pierde su fuerza y se apaga. Así hoy en día, con esas tapabocas, la humanidad se está matando. Así como un motor se apaga y ya no funciona. Así se enferman y mueren. Por eso Dios al cristiano que nace a vida nueva. Jesús nació el ejemplo a vida nueva cuando se bautizó y recibió el Espíritu Santo como paloma, dice. Y Jesús, al nacer, al darnos ejemplo de la vida nueva, ¿qué pasó? Ya no regresó a su casa, ya no regresó a la carpintería, sino el Espíritu Santo lo llevó, dice, al desierto, lejos de las poblaciones. El hombre que nace a vida nueva, el cristiano convertido, el cristiano que ha muerto al yo y ha resucitado con Cristo en el bautismo, nace con el amor, con la ley de Dios en el corazón y con nuevo espíritu, como dice en el nuevo pacto, con nuevo corazón. Ese Espíritu Santo, ¿qué hace? Lo lleva al campo, a vivir en el campo y a prepararlo en el campo físicamente, mentalmente y espiritualmente, a los puestos de avanzada, para que una vez preparado, con cuerpo sano, con mente poderosa, llena del conocimiento, como sabio como Daniel, y con vida espiritual, con la vida espiritual de Gálatas capítulo 5, 16 hasta el 22. Entonces, ahora sí el Espíritu Santo lo volverá a la ciudad. Así como a Jesús después del desierto lo llevó a Jerusalén, a las ciudades, a las aldeas, a llevar el Evangelio de salvación. La buena noticia, que todos los pecadores pueden también ahora ser santos, sin pecado. Y ninguna enfermedad tendrá poder sobre ellos. Ningún pecado tendrá poder sobre ellos. Podrán vivir una vida sin pecar.
Eso es lo que el apóstol Juan escribió en 1 Juan capítulo 3, verso 3, 6, 9. El que es nacido de Dios no peca. Esa es la solución para el engaño de la vida religiosa moderna. Las religiones han caído en esa trampa de Satanás, justicia propia, justicia por obedecer la ley en vida humana, en vida carnal. Por eso siguen pecando. A Cristo lo han hecho, dice, ministro de pecado. En el libro de Hebreos capítulo 6 encontramos allí, en el libro de Hebreos capítulo 6, ahí podemos, los hermanos que todavía no han aprendido y que quieren aprender, pueden leer en su Biblia. Capítulo 6 de Hebreos, el verso 5, 6 también, y 7, 8, allí está. ¿Qué dice? Los que una vez, dice, fueron santificados, nacieron a vida nueva, vivieron la vida espiritual, y otra vez cayeron, dice, en pecado. ¿Qué han hecho? Han crucificado de nuevo al Hijo de Dios. Han asesinado a Cristo, han matado a Cristo como los adventistas de 1888. Porque en el mensaje del santuario que estamos estudiando es, cuando alguien israelita que pecaba, tenía que llevar un cordero y tenían que poner el cuchillo en el cordero en el cuello y asesinarlo y matarlo para sacrificarlo. El que hoy en día nuevamente peca, está crucificando, asesinando a Cristo. O si no, leamos en el capítulo 9 también. Capítulo 9 encontramos del libro de Hebreos. ¿Qué dice allí? Dice así. Primero vamos a leer en el capítulo 10, el verso 28 y 29. Dice, el que viola la ley de Moisés por testimonio de 2 o 3 testigos, morirá irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y hiciese afrenta al Espíritu de la gracia? Así que tendrá un castigo terrible en estos últimos días y en el juicio final, porque pisoteó, dice, al Hijo de Dios y lo hizo inmunda la sangre de Cristo, el que vuelve a pecar. Y en el capítulo 9 hemos visto, ¿no? Verso 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo en vida de santidad. Así podemos pasar horas y horas, días y días leyendo el plan de salvación correctamente entendido bajo la dirección del Espíritu Santo. Ahora tenemos un ejemplo en la Biblia. Para algunos que no podemos entender correctamente, pero por la experiencia podemos entender. Del joven rico, ustedes recuerdan el joven rico que dijo a Jesús, yo he guardado los mandamientos de Dios, dijo, desde niño, desde nacimiento. Los 10 mandamientos he guardado, dice, pero solo guardó pues mal. Así hoy en día, muchos cristianos, el mundo religioso, guarda mal la ley de Dios. Los evangélicos protestantes obedecen mal la Biblia, la palabra de Dios. Aunque ellos no guardan los mandamientos, pero obedecen mal la palabra de Dios. Así como el joven rico. Vamos a leer en este libro Conflicto y Valor. Conflicto y Valor, 299, dice así. El joven rico respondió sin vacilación a Jesús, todo esto guardé desde mi juventud, ¿qué más me falta? Su concepción de la ley era externa y superficial. Juzgado por una norma humana,
El joven rico había conservado un carácter intachable. En alto grado, su vida externa había estado libre de culpa. Ciertamente pensaba que su obediencia había sido sin defecto. Pero sin embargo, tenía un secreto temor de que no estuviera todo bien entre su alma y Dios. Esto fue lo que lo indujo a preguntar: Señor, ¿qué más me falta? Así que la vida religiosa del joven rico, él conocía el Torá, conocía todo el Antiguo Testamento. Él guardaba, dice, la ley de Dios externamente y superficialmente. Y su carácter en sus actos era intachable. Cualquier hombre le hubiera dicho: es una buena persona, no ha matado, no ha robado, no ha adulterado, no ha codiciado, ha guardado el sábado. Pero ¿qué ha pasado? Su obediencia era, dice, sin defecto, pero el problema era su corazón. En su corazón algo faltaba, dice, se sentía vacío, no estaba conforme, no vivía una vida feliz, una vida de paz, una vida de gozo. Estaba lleno de problemas de este mundo, los problemas que traen las riquezas, porque él tenía una hacienda, era rico, tenía trabajadores, vivía insatisfecho. Sigue diciendo, Jesús le dijo: el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. El joven rico amaba a sus riquezas, amaba su trabajo, amaba su casa, amaba su hacienda, amaba su negocio. Mientras ame las cosas de este mundo, es un transgresor de la ley de Dios, le dijo Jesús. Jesús deseaba revelarle esto al joven y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. Le puso el detector del egoísmo a su corazón. ¿Qué le dijo? Le mostró la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación. El joven había acariciado un ídolo en el alma. Tenía un Dios, un ídolo en su corazón. El mundo era su Dios. Su Dios estaba en el corazón, tenía un corazón egoísta, una mente carnal, el yo, el ego. Y el ego, el yo, siempre se dedica al mundo. Todo busca para sí mismo, todo junta para sí mismo, acumula para sí mismo, nada para los demás. Estudia para sí, se gradúa para sí, todo para su familia. Ese era su ídolo. Pero en la vida externa, iba a la iglesia, cumplía toda externamente la ley de Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios y al hombre. No había amor de Dios en el corazón, solo amor humano, amor egoísta con el cual uno nace. Con ese amor egoísta, amor humano, que ama a su esposa, a su familia. Por eso vive mal en la familia con sus hijos. Necesitaba el amor de Dios, un amor limpio, un amor de origen celestial, un amor que no se acaba, un amor que soporta todo, un amor que hace obras sin interés. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaba para entrar en el reino de los cielos. En su amor a sí mismo y las ganancias mundanales estaba en desacuerdo con los principios del amor o de la ley del cielo. Palabras de vida del Gran Maestro 373-375. Ahora en la página 300 de Cristo o Conflicto y Valor, página 300, dice: millares están pasando por esta prueba y pesan a Cristo contra el mundo. Millares están así equivocados, dice, engañándose. Y muchos eligen el mundo y no a Cristo en el corazón. Como el joven príncipe, se apartan del Salvador diciendo en su corazón:
No quiero que este hombre me dirija. Todos deben considerar lo que significa desear el cielo y, sin embargo, apartarse de él por causa de las condiciones impuestas. ¿Cuál es la condición para la vida eterna? Recibir el amor de Dios en el corazón, tener a Cristo en el corazón. Pero eso implica morir al yo, morir al mundo, morir al egoísmo, morir a la vida de este mundo. Eso es lo que el ser humano no quiere, apartarse de este mundo. Aún no quiere dejar a su familia, porque su familia también ama el mundo. Por eso Jesús dijo: yo he venido a traer espada, división en la familia, división en la iglesia, división en el mundo. La verdad divide. Pero si todos quieren la salvación, la verdad une. La verdad salva, la verdad libera de la esclavitud, libera de los poderes de este mundo, libera del pecado. Dice, podemos decir a Cristo, como el príncipe: no, yo no quiero darte todo. Decimos nosotros lo mismo. Ahora vamos a leer en el mismo libro, o en el Deseado de todas las gentes, página 477 al 481. Demasiado grande el renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Jesús dijo en San Lucas 9:23, el que quiere seguirme, o sea, el que se decide, ¿no? Querer es decidirse. El que quiere seguirme se decide y dice, niéguese a sí mismo, negarse al yo, negarse a la vida de este mundo, negarse a la vida que hemos vivido desde el nacimiento hasta hoy día, desechar como basura, como Pablo en Filipenses capítulo 3. Eso es, dice, renunciar a todo a fin de seguir a Cristo. Pero esta es la regla de conducta para todos los que quieren llegar a ser discípulos de Cristo. No puede aceptarse algo que sea menos que esa obediencia. Menos que eso Cristo no acepta para que seamos sus discípulos, para que Él pueda darnos vida nueva, para que pueda crearnos de nuevo a una vida como creó a Adán y Eva. La entrega del yo es la sustancia de las enseñanzas de Cristo. Necesitamos entregar nuestra vida vieja, nuestra vida pecaminosa, nuestra vida carnal. La vida carnal no va a mejorar, no va a cambiar. Y la vida carnal debe entregar todas sus pertenencias, todas sus ganancias, todos sus bienes, todo lo que ha adquirido egoístamente en este mundo. Hay que entregarlo a Cristo para que Cristo pueda santificarlo, purificarlo. Así que este es el mensaje que estamos estudiando en esta oportunidad. Así podremos nosotros tener realmente la vida eterna. El apóstol Juan en 1 Juan 5:12 que dijo, el que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo, no tiene el amor de Dios, no tiene la vida eterna, está perdido, seguirá perdido. Terminaremos leyendo Camino a Cristo 62 para terminar este estudio, para continuar mañana. Dice así, la condición para alcanzar la vida eterna es ahora exactamente la misma de siempre, tal cual era en el paraíso para Adán y Eva, nuestros primeros padres, antes de la caída de ellos. La perfecta obediencia a la ley de Dios, la perfecta justicia. Si la vida eterna se concediera con alguna condición inferior a esta, peligraría la felicidad de todo el universo. Se le abriría la puerta al pecado con toda su secuela de dolor y miseria otra vez para siempre. Así que la condición para la vida eterna, para entrar al cielo, es perfecta obediencia a la ley de Dios. Pero para obedecer perfectamente la ley de Dios, en este mundo y en la vida eterna,
hemos aprendido, es ser justificado. Justificación por la fe. Por eso en Fe y Obras, en ese libro pequeño, página 103, dice, para ser justificados por la fe en Cristo, primero necesitamos entrega del corazón. Morir al yo, nacer a vida nueva, a la vida espiritual. Ahora sí, tendremos la justicia y viviremos una vida de felicidad. La vida del cielo habrá comenzado en esta tierra. Aún en medio de las pandemias, en medio de la crisis, en medio de las angustias de este mundo, el cristiano vivirá feliz, protegido con la ley de Dios, con Cristo. Cristo es la ciudad de refugio. Cristo es la salvación. No hay otro lugar en este mundo. Que Dios bendiga su palabra y por la gracia de Dios el día de mañana podremos seguir estudiando este estudio. En maravillosa gracia de Dios 230 vamos a leer un poquito más. Dice, no les pediría a Dios que fueran perfectos, si junto con su orden no les concediera toda perfección de gracia a aquellos sobre los que confiere un privilegio elevado y santo. Como hemos aprendido en la ley de Dios, la ley de Dios son promesas. La ley de Dios no son órdenes para los pecadores, pero para el que ha nacido a vida nueva, para los justos son promesas. Así también dice, Dios no pediría que seamos perfectos si junto con la orden no nos concediera la perfección cristiana en la gracia de Cristo. O sea, Dios pide perfección, pero Cristo nos da esa perfección, nos da ese carácter, nos regala ese carácter. Es la justicia de Cristo, la vida de Cristo. Con esa vida de justicia podemos cumplir la ley de Dios perfectamente. Entonces ya no es nuestra vida, ya no es nuestras obras, ya no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo. Maravillosa gracia de Dios 230. Ahora en Fe y Obras 98 también, ahí está la solución. Jesús murió para salvar a su pueblo de sus pecados. Y la redención en Cristo significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Así como dice en San Mateo capítulo 1, el verso 20 hasta el 28 podemos leer, una virgen dice, concebirá un hijo. Un santo varón nacerá, dice, engendrado por el Espíritu Santo. Su nombre será, dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Él vivirá con nosotros, dice. Y Él vendrá, dice, y morirá para salvar a su pueblo de sus pecados. Y salvación, redención en Cristo, o justificación en Cristo, significa cesar de transgredir la ley de Dios y liberarse de todo pecado. Ahí está, hasta un niño puede entender. Por eso en vano nosotros podemos decir, si seguimos pecando, seguimos andando mal, seguimos descontentos, seguimos de ira, de cólera, descontento, desconformes, seguimos pues ofendiendo, seguimos sin cumplir la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el cristiano debe ser misionero, nace como misionero en la vida cristiana, y si no estamos cumpliendo esa misión, no estamos trabajando activamente, nos engañamos, no hemos nacido a vida nueva. El nacimiento es fácil, no es difícil. La única condición es renunciar a la vida pecaminosa, reconocer que somos pecadores, estar dispuestos a vivir una vida nueva. Entonces, pero tiene que ser de todo corazón. A Dios no podemos engañarle. No podemos de palabras decir, no podemos decir de miedo nomás, ni por amor a la recompensa, sino porque realmente
ya no queremos vivir en este mundo. Ya no es bueno vivir en pecado, porque vivir en pecado nos está trayendo las consecuencias. Estamos asustados, tristes, de miedo, enfermos mentalmente, estresados, de que no podemos trabajar, nos vamos a enfermar, no sabemos qué hacer con nuestra familia. Pero la salvación está ahí gratis. Jesús dice, si tú aceptas la salvación, ocupaos en vuestra salvación, dice. Buscad el reino de Dios, las demás cosas de este mundo serán añadidos. Dios es un Dios poderoso que puede hacer el milagro de mantenernos en este mundo. Si hizo el milagro de alimentar a 5,000, a la viuda de Sarepta su alimento nunca se acabó. ¿Por qué nos preocupamos de las cosas de este mundo? Hay que renunciar. Necesitamos una vida espiritual. Que Dios pueda bendecir su palabra y vamos a terminar aquí para seguir el día de mañana. Que Dios les bendiga, que Dios los guarde y que Dios pueda enseñarnos a cada uno. Necesitamos a ese Maestro. Gracias por vuestra atención. Amén.